Ok, vamos a explicar la primera parte, que sería la de campo magnético. Y, digamos, ocupamos estas tres fórmulas más que todo. Las voy a apuntar acá, en este hermoso, para que no se nos olviden. Bye. La primera sería la bobina. Bobina. Esta sería digamos, la que representa el campo magnético sería la B. Entonces ponemos B, que es lo que siempre sacamos, que es igual a U0, que es la constante, no N, que es el número de vueltas, y I, que es la electricidad, entre 2R. Este es para la bobina, a ver si no se ve bien, esta bobina. Y esto sería para el selenoide, después apunto la otra en otra parte. A ver, selenoide, que sería B, que es igual a campo magnético, el número de vueltas, que es UO, el número de vueltas, la constante, N, que sería el número de vueltas, y la I, que es el campo eléctrico, dividido entre la longitud, que es L. ¿Ok? Una cosa es muy distinta. R, esto es el radio. ¿Ok? Si le dan longitud, entonces se tiene que dividir entre 2, porque se va a hacer el diámetro. Si le dan diámetro, entre 2 también, porque el diámetro es el doble del radio. Aquí, sí, es la longitud total. Entonces aquí no hay que pasar nada. Obviamente siempre que cuando le dan un valor en centímetros, en cm, se pasan a metros. Eso es entre 100. Digamos, aquí, digamos, 1 centímetro entre 100. Bueno, ahí se ve. Entre 100. Ahora sí, vamos a ver este problema que dice: un selenoide está formado por 2000 espirales alrededor de un núcleo de acero. Si su longitud es de 0,60 metros y posee una corriente de 5 amperios, calcule el campo magnético. Ok, entonces, el campo magnético, que es B, no lo sabemos. Pero aquí nos están dando el número de vueltas. Entonces vamos apuntando los datos, que es lo primero que todo. Entonces ponemos en el examen datos y buscamos. Ponemos N, que es igual al número de vueltas. ¿Cuántos es? 2000. Ponemos siguiente. Su longitud es de 0,60 metros. Entonces, longitud, porque es un selenoide. Ajá. Y ahora ponemos la longitud, como es un selenoide, entonces L no ocupamos el radio, sino es la longitud total, que sería 0,60 metros. Ok, ya está pasado a metros, no hay que hacer ninguna conversión. Y posee una corriente de 5 amperios. Los amperios, pues es la I se representa con ahí, la corriente eléctrica, y 5 amperios. La constante siempre es la misma, que sería esta, UO, es igual a, esto siempre hay que recordarlo para el examen porque no creo que se lo pongan. Sería 4 pi por 10 a la menos 7. A la menos 7. Entonces dice, ahora aplicamos la fórmula del selenoide, que sería B, la bobina, B, la constante, por, aquí siempre hay una multiplicación, por N, por I, dividido entre la longitud. Entonces, ¿la constante cuál es? La constante es 4pi por 10 a la menos 7 por... Esa mierda no se ve. Es el borrador. Entonces, la constante, que sería esta, por el número de vueltas, que es n. ¿Cuál es el número de vueltas? Las vueltas serían 2000. Entonces ponemos 2000. ¿Por qué? Por la intensidad, o sea, el campo, la electricidad, que es I, que aquí son 5 amperios. Entonces ponemos por 5 entre la longitud. La longitud es 0,60. 0,60. Nada más sería eso, ponerlo en una calculadora. Y según esto, dice que nos da... Eso es la bobina, ¿verdad? Es el campo magnético. Entonces, campo magnético es igual a 2,09 por 10 a la menos 2 teslas. No importa cuál sea, si es bobina, conductor largo y recto, selenoide, siempre se dan teslas. ¿Ok? Siempre se van en teslas.
Vamos con otro problema, dice. Una bobina posee 80 espirales con una corriente de... Eso es un 4, aunque es un 3,46 amperios. Calcula el campo magnético que posee un radio de 30 centímetros. Entonces vamos sacando los datos, ¿ok? Dice que... Datos. Campo magnético es lo que tenemos que sacar. Dice que tenemos el número de vueltas. Serían los 80 espirales. Porque los espirales dan vueltas, evidentemente. Y dice que con una corriente de 3,46 amperios. Entonces usted pone corriente es igual a 3,46 amperios. Dice que calcule el campo magnético que posee un radio de 30 centímetros. Ok, posee un radio. Porque aquí esto es con radio. La bobina sea con radios. Dice que es de 30 centímetros. 30 centímetros. Recuerden que cuando se dan centímetros hay que pasarlo a metros. Entonces, los 30 centímetros los dividimos entre 100. Y esto nos va a dar 0,3 metros. Después, la constante, que es la que nunca cambia, que es esta, U es igual a 4 pi por 10 a la menos 7. Eso es en el caso cuando usted la escribe acá. Cuando usted la escribe en la calculadora, se escribe así: 4 por 10 a la menos 7 pi. Eso es para que no le dé error, ¿ok? Entonces, para que no le dé diferente, porque hay veces que da un valor distinto si usted no lo pone de esta manera. Entonces, mejor, preferiblemente pónganlo así. Primero el 4 por 10 a la menos 7 y pi. Entonces, ahora, ya digamos, usaremos la fórmula de la bobina. Que eso está en el libro. Y aquí está, vean. Bobina es igual a B, que es igual a U, CO por N, o sea, el número de vueltas por I, la electricidad, entre 2R, o sea, entre 2 por radio. Creo que lo tengo apuntado acá. Eso sí, digamos, usted cuando va a hacer la operación, cuando se va a hacer la operación, escribe primero la fórmula. ¿Ok? Entonces, digamos, estamos usando esta. Entonces escribimos primero esta fórmula y después escribimos la operación. Porque yo no, es que el profesor es como medio pelotudo y sí de valorar también la fórmula y eso. Entonces, al rato y no, pero por si acaso. Entonces ponen la fórmula y después la operación también. Entonces dice que la constante 4 pi por 10 a la menos 7 por, siempre hay un por ahí, número de vueltas que sería 80 por la electricidad, la electricidad que sería 3,46. Vamos a ver esto para acá. 3,46 todo entre 2 por el radio. El radio sería 0,3. 0,3. Eso es para sacar la bobina, ¿verdad? Entonces buscamos y el resultado que nos da es... Recuerden poner esto en la calculadora de esta forma. Dice que el resultado es... B es igual a 5,79. 5,79. Ahí. 5,79 por 10 a la menos 4. Menos 4 teslas. ¿Verdad? Siempre sean teslas. Ahora vamos con el tercer problema. Dice, un conductor largo circula una corriente de 5 por 10 a la menos 2 amperios. Debido a un paso de corriente, calcula el campo magnético a una distancia de 3 milímetros. Ok, entonces, un conductor largo y recto circula una corriente de 5 amperios debido a una corriente. Calcula el campo magnético en una distancia de... Se me había olvidado que en los conductores largos no ocupan número de vueltas. Entonces sería nada más con la corriente y el largo. El radio. Aquí le están dando el largo de 3 milímetros. Calcula el campo magnético en una distancia de 3 milímetros. Bueno, entonces... Ahí. Sacamos la corriente. Dice que es de 5 por 10 a la menos 2. 5 por 10 a la menos 2 amperios. Y ahora dice que la distancia es de 3 milímetros. Ok, la distancia, no largo. O sea, no están diciendo largo. Entonces asumimos que es el radio en sí. Entonces sería
en distancia 3 milímetros. Oiga, milímetros, no son centímetros, son milímetros. Entonces ya no pasaríamos dividiendo entre 100, sino pasaríamos dividiendo entre 1000. Esto nos da 0,003. 0,003. Que lo voy a poner aquí abajito mejor porque quita mucho campo. 0,003. Y la constante, que siempre es la misma, que sería QO, es igual a 4 pi por 10 a la menos 7. Entonces empezamos a operar. Operación. Vamos a las... Bueno, el profesor le va a poner a ustedes las fórmulas. Y vamos a la fórmula y dice que en el conductor largo y recto es B entre... O sea, B es igual a... O sea, campo magnético entre la constante por la corriente eléctrica y entre 2 pi por R. Aquí hay una multiplicación, ¿ok? Entonces 2 pi por R. Entonces vamos y formulamos. Entonces dice que primero la constante 4 pi por 10 a la menos 7 por la corriente, que la corriente sería en 5 por 10 a la menos 2 por 5 por 10 a la menos 2 entre 2 pi por R. Aquí preferiblemente deberíamos poner 2 por radio pi. ¿Por qué? Porque al rato nos da un error en la calculadora como aquí. O sea, preferiblemente pongamos el pi al final de la operación. Entonces, pero igualmente, o sea, hay que hacerlo como dice, dicta la fórmula. Aunque obviamente eso, el orden no va a cambiar el resultado. Pero aquí sería, entonces ponemos 2 pi R. Aquí hay una multiplicación, ¿verdad? Entre cada uno de estos. 2 pi por R y R, que sería el radio, que sacamos acá, 0,03. 2 pi por 0,003.